Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura de caja fuerte. Sería esta de aquí. Como veis tiene una forma muy poco habitual, adaptada al formato concreto de caja fuerte. El bulón de cierre sería este. Se mueve hacia este lado, hacia la derecha y hacia afuera. Son dos medias vueltas. La llave sería... No tengo la llave de esta cerradura, es una cerradura de la marca Aga, si no me equivoco. No tengo la llave, no pone Aga por ningún lado, pero esto de aquí es característico y tengo otras de bulón, vamos a decir el habitual, dos bulones que salen así, que son exactamente iguales, lo único que cambia es el arrastre, la forma del arrastre, así que yo creo que es Aga. La llave también cuadra a la perfección. Esta es una llave de otra cerradura Aga, como podéis ver. El formato del bocallave es lo más característico y lo más restrictivo, creo yo. Puede parecer amplio, pero tiene, como veis, desplazado en este lado hacia arriba la paleta, y en este lado está centrada y se estrecha en la inserción. Este sería el perfil de la llave. Ahí lo tenéis. Lo que condiciona a la hora de hacer la herramienta. Fijaros, la herramienta está ahí desplazada, el palpador tiene que ser suficientemente estrecho. Esto es una herramienta casera que he hecho yo. Y es una cerradura de 6 gorjas, en este caso, las he visto de 5 y de 6, esta es de 6. Se comporta muy bien, es muy adecuada para aprender. Y lo que voy a hacer va a ser desmontarla para que veáis cómo es por dentro, ya que no tengo la llave para que podáis verla funcionar. Vamos a ver, vamos a quitar los tornillos y echamos un vistazo dentro para que os hagáis una idea de lo que sucede durante el ganzuado y por qué el pilar de paso tiene una forma característica que he visto en las Agas. Ahora se ha saltado esta gorja. Fijaros, esta sería una de las gorjas. Como veis, diferente codificación a cada media vuelta. Inicialmente el pilar está aquí, luego pasa con la primera media vuelta aquí, con la segunda aquí, y todo el tren se desplazaría. Aquí está el pilar, vamos a quitar este separador para que no se caiga. Aquí está el pilar, fijaros en la forma que tiene el pilar de paso. Creo que ahí podéis ver la sección. ¿Veis? Es como si quisiera ser aquí una pequeña puerta falsa o algo similar. El efecto sería el mismo que un perno en T en un cilindro convencional, lo que nos obliga, si aquí hubiese una muesca, aquí mejor dicho y aquí, se clavaría y sería eficaz como puerta falsa, pero como esto tiene los laterales rectos, lo que sucede es que es como un perno en T o en barril, que hay que tocarlo dos veces. Yo no sé si es un desarrollo antiganzuado, aparentemente sí, no le encuentro otra explicación, pero he de decir que lo que consigue yo creo que es alargar la apertura, pero facilitarla. Yo creo que en última instancia la facilita, porque cuando las gorjas caen en este escalón nos da un punto de apoyo, de descanso, podemos relajar tensión incluso, y aunque sí que puede ser que alargue la apertura porque hay que tocar más veces las gorjas, pues yo creo que no la dificulta. Bueno, aquí tenéis, vamos a sacar todas las gorjas para que veáis el arrastre, cada una con su muelle, y aquí tenemos el arrastre, el pilar, que yo creo que es lo más, y este sistema de bulón así, lo más destacable de la cerradura. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser ganzuarla con esta herramienta 2 en 1 que me he fabricado. Dejadme que la monte de nuevo, que la coloque en el aprieto, cámara, iluminación, todo, y nos vemos ganzuándola. Hasta ahora. Bueno, ya tengo la herramienta aquí colocada en el aprieto. Vamos a mover las gorjas para ver que se mueven bien. La he montado. Como veis está cerrado, hay que dar dos medias vueltas y voy a utilizar esta herramienta que os he mostrado, una herramienta casera, 2 en 1. Vamos allá. Ahí está. Ahí he hecho conexión con el arrastre y el palpador. Tensión media, es importante mantener centrada la herramienta, media alta, y como ahora en ese quinto, que ha dado un buen avance, hay que disminuir la tensión para mover las gorjas.
ese creo que era el tercero, segundo, un clic, primero, vamos a ver, ese es el sexto, segundo, muy buen avance, yo creo que ya ahí sí, ya noto el tercero colocado, creo que estamos metidos en el escalón del tensor, ahí quinto, muy buen avance, vamos desde el principio, primero, segundo pide, ahí lo tenemos, al colocar el segundo, fijaros como ahora tengo control sobre el arrastre. En esta segunda vuelta vamos a acercarnos más, no sé si veréis más, quizás veáis allí cómo se mueven las gorjas, vamos allá. Primera, vamos a empezar por el final, me resulta más cómodo. Ahí sexto ha hecho un clic y un avance, quinto, un avance, quinto y sexto, ahí, no sé si me he saltado una gorja, sí, creo que sí, primera, segunda, tercera, vamos a ver, ahí me he saltado quinto y sexto, dan avances, ahí, será el tercero, es fácil empujar sin querer uno de los tensores porque el palpador es ancho. Ups, ahí se me han escapado al corregir la herramienta, se me han escapado todos. Quinto, creo que prácticamente estamos empezando desde el principio. Vamos a ver, primero, segundo. Esta media vuelta suele ser más problemática que la anterior. La codificación es diferente, pero yo creo que más que por la codificación es por la posición de las gorjas, porque me sucede que golpeo más los separadores. Vamos a ver si puedo. Ahí está, he subido la tercera. No, algo sucede. Vamos a ver. Vamos a empezar de nuevo. Ahí, sexto. Ha dado un avance. Tercera, un muy buen avance. Cuarto, también un clic. Ahí, segundo, primero, segundo. Parece que el segundo pide. Este es el tercero. Tercero estaría colocado. No se mueve, no sé por qué. Sí. Estaba colocado. He pasado el tercero de nuevo. Segundo, primero. Ahí al tocar el quinto ha dado un muy buen avance. Esta vez avanzan muy despacio. Sexto un clic y un avance. Quinto un clic. Cuarto, perdón, un buen avance. Tercero está. Ahí está, y al tocar el segundo. Ahora avanzan todos mucho más parejos.
Fijaros en el bulón, que ahora tenemos control sobre el bulón al mover la herramienta y la tendríamos ganzuada. Me ha costado mucho más ganzuar la segunda vuelta que la primera, pero como os digo, yo creo que se debe más que a la codificación, a la posición de las gorjas al haber avanzado. Quizás, no lo sé, es más difícil. Pero bueno, ya lo tenemos abierto, es cuestión de paciencia. Estaba pasando la tercera gorja de manera insistente, me da un feedback que interpretaba mal, culpa mía, y cuando hemos ido despacito, también a veces pasa que estos mecanismos se queda alguna gorja un poco pegada a otra o levantada, o el arrastre atascado. Lo que he hecho ha sido en un momento dado volver el arrastre hacia atrás, y aquí tenemos todas las gorjas, las 6 gorjas, ahí las veis, las que hemos visto antes, todas ellas, por no alargar el vídeo. Aquí las tenéis con las diferentes codificaciones. No tenemos la llave, así que salvo esta trasera que tiene una forma especial, el resto las podemos cambiar de sitio. Ahí tenéis la codificación y el arrastre de esta cerradura AGA. Bueno, pues esta ha sido la apertura de esta cerradura AGA. Espero que 6 gorjas de caja fuerte. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.